realidad con el inicio del proceso de vacunación a los adultos mayores, una reubicación en la priorización bienvenida, en realidad, como se estaba dando en otros países donde la primera línea es vacunada en paralelo con el adulto mayor y por supuesto se comienzan con los más mayores, es decir, por encima de 80, por encima de 85 años. Esto de alguna manera yo creo pues ha teñido con cierto optimismo los reportes de los medios y esperamos de todas maneras que así como la pandemia se combate pues en todo el mundo, el Perú también comience a ver mejores resultados en las próximas semanas y los próximos meses. Esto en paralelo, por supuesto, a lo que es el combate de los propios contagios, los pacientes en cama UCI y, por supuesto, pues los fallecimientos. ¿Cómo estamos avanzando? Vamos a conversar con Rodrigo Parra, ingeniero electrónico y analista de datos. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación. Bueno, comenzamos con este cuadro de positividad que me llamó la atención según la sala situacional del COVID, a ver si nos ayudan. La positividad diaria en pruebas moleculares, estamos hablando, bueno, y hay uno todavía donde se ve más el contraste. ¿Estamos entrando en una suerte de descenso o nos arriesgamos a continuar en una meseta, Rodrigo? Bueno, técnicamente hablando de positividad por pruebas moleculares, es un descenso desde la primera semana de marzo, donde teníamos un 19 a 20% de positividad en promedio, ¿no? Y al día de hoy ya estamos llegando al 15%. Esto todavía es alto en valor, pero definitivamente estamos disminuyendo. Habíamos llegado incluso a tener 21 o 22% en el mes de febrero, en quincena, si no me equivoco. Entonces, esta tendencia se mantiene y se mantiene sobre todo en Lima. Bien, entonces esperaríamos que ojalá se vaya sosteniendo esa tendencia, porque claro, digamos, hacia finales de la primera ola ya hablábamos de un descenso realmente pronunciado, ¿no? Eso todavía no lo estamos viendo. No, todavía no estamos llegando a ese punto. Al finales de la primera ola llegamos a tener de 4 a 5%, ¿no? Entonces, todavía estamos lejos de ese valor. Definitivamente es un descenso que se está manteniendo en la última semana, en las últimas casi 2 semanas. Esperemos que se mantenga con este mismo ritmo con el que estamos viendo. Semana a semana se está apreciando cierta reducción y esperemos llegar a este 4 o 5% que tuvimos en noviembre. Bien, ahora, hay por supuesto también otros números, a ver si los podemos ir viendo. El número de fallecidos, ¿no? Lamentablemente que siempre nos toca informar. Entonces, claro, vemos también lo que pareciera, Rodrigo, el inicio de un descenso. Claramente, pues veamos el contraste de lo que fue entre octubre y enero, ¿no? Que efectivamente, pues, se había realmente casi, ¿no? normalizado hasta que arrancó esta segunda ola con tanta fuerza y pareciera, ¿no? Pareciera que esto podría bajar, pero si comparamos con lo que fue la cresta de la primera ola, en un momento también hubo pues un descenso alrededor de julio y vemos que volvió a subir, todavía lamentablemente un estirón más y recién ahí comenzó a bajar. ¿Nos dice algo positivo esta curva? Es un descenso, como bien dices, esto no quita de que vuelva a crecer nuevamente como ocurrió en la primera ola durante el mes de julio propiamente. Durante todo el mes de febrero estuvimos en un promedio superior a 200 fallecidos confirmados por COVID y ya en la última semana esto ha empezado a reducirse, incluso ayer se reportaban 119 fallecidos, que sigue siendo alto, ¿no? Pero una gran diferencia con los 200 que se reportaban a diario, ya son en promedio 180 los que se reportan diariamente, está bajando lentamente. Igual vemos un descenso en fallecidos por toda causa, que esto es según análisis de SINADEF, que nos da la cifra de fallecidos confirmados, sospechosos, probables y en general por toda causa, que también está arrojando un descenso. Ahora, si digamos, ¿cuáles son los hitos que estaría marcando este relativo descenso? Las medidas tomadas por el gobierno, estas cuarentenas focalizadas, esta división entre regiones de riesgo extremo, donde ahora mismo estamos viviendo otra vez pues inmovilizaciones los domingos, a pesar de que se ha abierto el resto de la semana. ¿Esto indicaría que las medidas han estado relativamente bien encaminadas? Podríamos decir que sí, si lo asociamos dentro de la ventana de tiempo que ha durado la cuarentena durante el mes de febrero. Durante febrero se notó
ya una desaceleración de fallecidos, una desaceleración de positividad, de ocupación de camas, de hospitalización, y ya en febrero se empieza a notar un ligero descenso, ¿no? Entonces sí podríamos asociar esto por la cuarentena en la ventana de tiempo que duró. Tenemos unos números más, a ver, producción, por favor, si nos pueden ayudar. Camas UCI, que es un indicador siempre pues terriblemente dramático. A ver si lo podemos ver, la ocupación de las camas UCI. Bueno, estamos hablando de apenas 115 camas UCI disponibles, ¿no? 2.191 ocupadas en realidad, ¿no? Y por supuesto ahí vemos también la situación de camas de hospitalización en general. ¿Cómo ha ido evolucionando este rubro, Rodrigo? Respecto a las camas UCI, la capacidad total ha ido en aumento, ya son 2.300 camas totales que tenemos, pero igual la demanda sigue siendo mayor, ¿no? En los últimos 2 meses, incluso desde enero, la cantidad de camas disponibles a diario siempre ha sido entre 100 y 120 por día. Entonces, en este indicador todavía no vemos ningún descenso. A medida que aumentan camas se están ocupando. Donde sí vemos una reducción son en las camas de hospitalización, ¿no? Que no son de cuidados intensivos. En este tipo de camas sí hemos visto una desaceleración desde el mes de febrero y ya en los últimos días incluso una ligera disminución. Entonces, ya la reducción de positividad, reducción de fallecidos confirmados, reducción de hospitalizaciones, esperemos que también el último indicador, que son camas UCI, también empieza a descender para hablar en general que hay un descenso en todos los indicadores. Y estas son las curvas que esperamos que desciendan y hay otras curvas que esperamos que más bien se incrementen, que lleguen a un pico, que es el de la de la vacunación. Evidentemente estamos muy sujetos, ¿no?, a la disponibilidad de vacunas. Llegó pues este primer lote de Sinopharm, este segundo cargamento de Sinopharm, y luego hemos comenzado a recibir casi por cuentagotas las vacunas de Pfizer, que tiene que ver además este cuentagotas con el tema de la cadena de frío, que ya sabíamos que era bastante complicada de mantener, así vengan con los famosos coolers. Igual el sector público tiene que poner una cadena de frío y eso explica en parte este tema de los 50.000. Ahora va a venir un poco más, 117.000 por el lado de COVAX Facility, y vemos cómo se están aplicando a diario. Una cosa es las vacunas que llegan y otra la capacidad para aplicarlas lo más rápido posible. ¿Cómo observamos esta? Bueno, esto sí parece un poco una montaña rusa que tiene que ver, por supuesto, con las vacunas que se van acabando y las que vamos recibiendo. Sí, en efecto, la curva roja exactamente lo mismo, ¿no? Vemos que llegan vacunas, se utilizan, vemos un pico y se van agotando y luego nuevamente vuelve a subir, ¿no? El último ascenso que vimos hace unos días fue por el inicio de la segunda dosis, ¿no?, que nuevamente también está en descenso. Entonces, esperamos que ya cuando lleguen los lotes por millones y la campaña de inmunización masiva agarre marcha propiamente, pues veamos un ritmo sostenido de vacunación que todavía no lo estamos apreciando en estas semanas. Bien, Rodrigo, para ir finalizando, si es que nos comparamos un poco con lo que pasa en la región, con lo que pasa en el mundo, estamos yendo en líneas generales hacia allá una reducción importante de la pandemia que, como decimos pues y como acabamos de ver, a diferencia de lo que ocurrió con la primera ola, esta ya va siendo acompañada por un proceso de vacunación, de repente incipiente, pero proceso de vacunación al fin y al cabo. Bueno, efectos propios de la vacunación en la caída de los indicadores todavía no, porque esto recién ha alcanzado para el personal de primera línea y estos últimos días para policías y fuerzas armadas. Esperamos ver un impacto en la curva de contagios y fallecidos y hospitalizados cuando tengamos 80% de la población adulta mayor vacunada, que esto fue lo que sucedió en Israel, en Reino Unido, Estados Unidos, y en general a un 40%, 50% de la población total, ¿no? Entonces, esto basándonos en casos de éxito de estos países que acabo de mencionar. Entonces, todavía por vacunación no veríamos un impacto, tal vez hasta junio, julio, que esto, según comentaba el ministro Ugarte, podríamos alcanzar un 60% de la población vacunada. Claro, creo que lo conversamos en una anterior ocasión cuando todavía los adultos mayores estaban programados para comenzar la segunda fase, es decir, avanzar con casi 1,5 millones de personas antes de llegar a los adultos mayores, y uno lo que discutía era que el criterio en otros países había sido ir de alguna manera directo a la vena en términos de reducción de mortalidad, que es lo que se ha visto ya
en algunos países, precisamente aplicando ese principio. En el Perú, cuando comenzamos, el criterio era primero garanticemos la continuidad de los servicios de salud y luego reduzcamos la mortalidad. Esto, en todo caso, lo que estamos viendo en otros países es que un principio no era excluyente con el otro. Correcto, sí. Entonces estamos adoptando la estrategia de primero vacunar a la población adulto mayor, ingresarlos en esta fase junto con el personal de primera línea. Si no me equivoco, son 4 millones la cantidad de personas que están dentro de este grupo etario. 4.4 millones. Correcto, entonces a esto apuntamos, ¿no? Vacunar al menos a un 80% de esta población para que las curvas de esta población etaria empiecen a disminuir. Esa es la población en todo caso más vulnerable. Gracias, Rodrigo Parra, ingeniero electrónico, analista de datos, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos.